Buenos días a todos, bienvenidos al espacio devocional de la comunidad contigo. Acompáñenme a hacer una oración y vamos a pedir la guía de nuestro Señor en este tiempo. Oremos. Dios amado, Padre Celestial, gracias Señor por este nuevo tiempo devocional. Gracias por este nuevo mes, Señor, y gracias Señor por todo lo que tú nos has estado hablando en tu palabra en estos tiempos devocionales y gracias por lo que tú tienes también para nosotros hoy. Te rogamos que nos ayudes a entender tu voluntad y a conocerte más a ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. El año 2020, para la posesión del presidente Luis Arce, llegó a Bolivia Felipe VI, el rey de España. Durante su visita, además de estar en los actos oficiales de la posesión presidencial, Felipe tuvo reuniones con Luis Arce y con otras autoridades extranjeras. Cuando un mandatario llega, como en este caso, generalmente ocurre esto, sostiene varias reuniones oficiales y está rodeado de un círculo solamente de personas importantes e influyentes, de autoridades, etc. Todo esto es normal. Pero ¿qué ocurre cuando llega el rey del reino de los cielos, el Mesías, y entra en Jerusalén? ¿Será que se rodea de personas importantes e influyentes, así como los mandatarios de este mundo? ¿Será que llega solamente para tener reuniones oficiales con unos cuantos personajes importantes de las autoridades? Después de ser aclamado por las multitudes, Jesús entra a la ciudad y en el templo echa a los mercaderes y a los cambistas del templo. ¿Y qué hace? Como preguntaba hace un momento, ¿sostiene reuniones oficiales para las personas influyentes y autoridades de Jerusalén? No, sino que leamos lo que hace Jesús en Mateo capítulo 21, los versos del 14 al 17. Mateo 21, 14 al 17, la palabra de Dios dice así. En el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y decían, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió, sí. ¿Nunca han leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Vemos dos grupos de personas que se acercan a Jesús. Por un lado, está un grupo conformado por aquellos poco importantes y hasta marginados. Los ciegos, los cojos y los niños. Y por otro lado está un grupo conformado por aquellos importantes e influyentes. Los principales sacerdotes y los escribas. Y Jesús no llega al templo para sostener una reunión oficial con los influyentes e importantes principales sacerdotes y escribas, sino que se le acercan los marginados. ¿Y qué hace Jesús? Él no los rechaza, sino que los recibe y los sana. Y luego recibe la alabanza de los niños, que tampoco rechaza. En aquella época, los ciegos y los cojos no tenían entrada para ofrecer sacrificios en el templo. Seguramente estos ciegos y cojos estaban en el atrio de los gentiles. Y al sanarlos, Jesús no solo está mostrando que Él es mayor que el templo, sino que también los está recibiendo dentro de la comunidad de adoradores, comunidad de la cual ellos habían sido excluidos. Y aunque los principales sacerdotes y los escribas no se hacen mucho problema por la sanidad que acababa de ocurrir, pero ellos sí le reclaman a Jesús por lo que los niños estaban diciendo. Ellos decían, Hosana al Hijo de David. En otras palabras, salva, Hijo de David. Son las mismas palabras que las multitudes estaban diciendo cuando Jesús entró a la ciudad. Y seguramente los niños habían escuchado decir esto a las multitudes y ahora ellos en el templo estaban repitiendo esta aclamación sin inhibiciones, como los niños usualmente hacen. Al ver los milagros que Jesús acababa de hacer, entonces los niños dicen, salva, Hijo de David, Hosana, Hijo de David. Ahora Jesús no los hace callar.
Él abiertamente está reconociendo que Él es el Rey, Él es el Mesías, Él es el Rey prometido. Entonces los importantes e influyentes, ellos sí son los que se molestan. Estos principales sacerdotes y escribas le reclaman a Jesús. Y la respuesta que Jesús les da es algo interesante, porque Él los confronta con las escrituras que ellos, siendo conocedores, deberían haber sabido. Jesús les cita a ellos el Salmo 8, más específicamente el verso 2, y les dice, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. El Salmo 8 compara la grandeza de Dios con lo bajo de la humanidad. Y este salmo alaba a Jehová porque siendo un Dios glorioso, se digna a mirar y a visitar a los seres humanos. Y siendo tan poderoso, Jehová estableció que su fuerza sería demostrada a través de la debilidad y que sus enemigos serían callados por la alabanza de los niños, por la alabanza de los más pequeños. Este salmo se estaba cumpliendo en aquel momento en el templo en Jerusalén. Aquellos importantes e influyentes de la sociedad judía, los principales sacerdotes y los escribas, eran los adversarios de Jehová, de los que habla este salmo, los adversarios que estaban marginando a los débiles, aquellos que se creían los más fuertes, los que fomentaban un sistema de adoración corrupto, que se levantaban a sí mismo por encima de los demás. Estos hombres que se creían tan importantes no son capaces de reconocer y adorar al Mesías que estaba frente a ellos. Pero los marginados, los cojos y los ciegos son recibidos y bendecidos por el Mesías. Y los niños son los que le alaban como a rey. Qué gran contraste, ¿no creen? Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de todo esto hoy? ¿Saben? Jesús no es un rey que recibe solo a los influyentes y que rechaza a los marginados, sino que el Mesías recibe más bien a los débiles y marginados. Da gracia a los humildes y rechaza a los soberbios. El reino de los cielos no está formado por élites influyentes, sino que es un reino conformado por personas débiles y humildes. El dar la bienvenida a aquellos que los demás rechazan debe ser parte del ADN de nosotros como cristianos. En nuestras iglesias muchas veces podemos caer en formar grupos exclusivistas. Y a veces, una vez que nos sentimos ya cómodos en la familia de la iglesia, podemos tender a ignorar, puede ser a los nuevos que llegan, o tal vez no necesariamente a los nuevos que llegan, sino a aquellos que son diferentes a nosotros. Recordemos a nuestro Rey, que llegó y recibió a los marginados, en este caso a los cojos y ciegos. Y Él no reprendió la alabanza de los más pequeños, de los niños. Pidámosle a Dios que forme en nosotros y en nuestros corazones la humildad de Jesús para recibir a otros, porque en nuestras fuerzas no somos capaces. Que Él nos permita tener esa humildad de Cristo para recibir a otros, así como Él nos recibió a nosotros, que siendo nosotros pecadores, y siendo Él el Dios glorioso, se dignó a mirarnos y se dignó a visitarnos y a entregar su vida en la cruz por nuestros pecados. Recibamos nosotros también a otros y seamos una comunidad con los brazos abiertos, dispuestos a recibir y bendecir a todos. Vamos a terminar aquí orando. Señor amado, gracias te damos por tu palabra, porque nos anima y también nos confronta, Señor, y te confesamos nuestro pecado de orgullo y de soberbia, donde a veces nos ponemos por encima de los demás y a veces formamos círculos exclusivistas y rechazamos a otros, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a recordar y tener presente el sacrificio de Cristo a través del cual tú nos has recibido siendo pecadores, Señor. Y ayúdanos así también a poder recibir a otros, a ser una comunidad con los brazos abiertos, Señor. Te pido que tú hagas este milagro en nosotros y en nuestra comunidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día. Que el Señor los bendiga.